Imagina tener todo el éxito que el dinero puede comprar, pero vivir en una fortaleza de lujo que se ha convertido en tu prisión colorida. Imagina que por 10 largos años, el único sonido que resuena en tu casa es el grito silencioso de la ausencia de tu hija, desaparecida en medio de la multitud vibrante del Día de Muertos. Ahora, ¿qué harías si, en el lugar más inesperado, encontraras a una niña huérfana con la misma mirada y la misma marca de nacimiento secreta de tu hija perdida? Para Elena, una de las arquitectas más poderosas de México, esa chispa de esperanza imposible se transforma en una carrera desesperada contra el tiempo. Descubre que la niña está a pocos días de ser legalmente adoptada por otra familia y que la desaparición de su hija no fue un accidente, sino un crimen que fue encubierto. Con la ley y el reloj en su contra, y armada solo con la memoria y el instinto de una madre, librará una batalla imposible dentro de un tribunal para probar lo que su corazón ya sabe. Esta es una historia de esperanza, traición y la fuerza de un amor que se niega a morir. Si crees que los lazos de la maternidad pueden desafiar el tiempo y lo imposible, suscríbete ya al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver atrapará tu atención hasta el último segundo. Prepárate. El viaje de Elena comienza ahora, en las exclusivas y arboladas lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde el aire parece más ligero y el silencio tiene peso de oro, se alza una fortaleza. No de piedra gris, sino de colores imposibles. Es la casa de Elena, una obra maestra de la arquitectura emocional al estilo de Luis Barragán, cuyas paredes de un rosa mexicano vibrante y naranjas intensos se levantan contra el cielo azul, como si desafiaran a la propia tristeza. La luz del sol de la mañana entra como un ladrón, creando formas geométricas nítidas en el suelo pulido, en las superficies de agua que reflejan el cielo, y en la piscina de un azul profundo, una lámina de quietud perfecta. La belleza es absoluta, sobrecogedora. Y el silencio también, un silencio que el lujo no logra llenar, solo amplificar. En este escenario, Elena, a sus 45 años, es la figura central, impecable en su postura y en su ropa de diseñador. Toma su café, con la mirada perdida en el agua inmóvil de la piscina. Para México y para el mundo de la arquitectura, ella es un ícono. Una visionaria implacable que doblega el concreto y el vidrio a su voluntad, creando espacios que provocan emociones. Irónicamente, la casa que diseñó para sí misma, su mayor obra, se ha convertido en una prisión para su única y abrumadora emoción, el luto. Cada pared colorida es un recordatorio de una vida que debería haber sido vibrante. Cada pasillo silencioso es un testigo de una ausencia que grita más fuerte que cualquier sonido. Su vida pública es una fortaleza diferente, hecha de acero y vidrio en el corazón de Santa Fe. En su oficina panorámica, comanda reuniones con una autoridad fría, una mujer de acero cuyas decisiones son ley. Nadie se atreve a desafiarla, nadie ve la grieta en su armadura. Pero al volver a casa, la armadura cae y la vemos pasar, como un fantasma, por la puerta de madera oscura al final del pasillo del segundo piso. La puerta del cuarto de Sofía, cerrada con llave desde hace 10 años, un santuario congelado en el tiempo, un nudo en su garganta que nunca se deshace. La proximidad del Día de Muertos es una tortura anual. La ciudad se adorna con flores de cempasúchil. Las calaveras de azúcar sonríen desde los escaparates y los altares, con fotos de seres queridos, surgen en cada esquina. Para Elena, no es una celebración de la memoria, sino un recordatorio cruel de la pérdida. El recuerdo de aquella tarde en Coyoacán la asalta con una claridad insoportable. Sofía, con sus 4 años, el rostro pintado como una pequeña y alegre Catrina, la manita cálida y confiada sosteniendo la suya,
el sonido de la música, el olor a incienso y a comida callejera, la multitud girando en un caleidoscopio de colores. Recuerda haberse girado por un instante para responder un mensaje en el celular. Un instante. Cuando volvió a mirar, la manita ya no estaba allí. El vestido colorido de Sofía había sido tragado por la multitud. Aquel instante se estiró por una década de búsqueda desesperada, de pistas falsas y de un silencio final que se asentó sobre su vida como una capa de ceniza. Ahora, ella es la reina de un castillo de colores muertos, una madre en un luto perpetuo que ni las más vibrantes celebraciones de la vida y la muerte pueden tocar. Las noches eran las peores. Cuando la ciudad se aquietaba y las distracciones del imperio que ella gobernaba se disipaban, el silencio de la mansión se convertía en un depredador. En una de esas noches, pocos días antes del Día de Muertos, Elena estaba sentada en su sala, un espacio minimalista donde un único sofá de diseño miraba hacia una pared vacía. La televisión estaba encendida en un canal de noticias, el volumen bajo, sirviendo como un ruido blanco para ahogar sus pensamientos. Generalmente no prestaba atención, pero esa noche un reportaje capturó su mirada. Eran imágenes de una campaña benéfica, mostrando la realidad de los niños sin hogar en la Ciudad de México. Rostros pequeños, sucios, pero con ojos que aún contenían una luz terca. Normalmente, Elena sentiría una punzada de tristeza distante, una compasión abstracta que pronto guardaría en su caja de emociones controladas, quizás resultando en una orden para que su asistente hiciera una donación anónima. Pero algo diferente sucedió. La cámara se enfocó en el rostro de una niña que reía, a pesar del entorno precario. Por una milésima de segundo, el ángulo de la cabeza, la curva de la sonrisa, se superpuso a la imagen fantasma de Sofía. Fue una chispa, un cortocircuito en su cerebro anestesiado por el dolor, y con la chispa vino un impulso, una fuerza irracional, casi violenta que la empujó del sofá. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó inmediatamente su mente lógica y cínica. «No puedes salvarlas a todas. No pudiste salvar a la tuya». Se detuvo en medio de la sala, el corazón latiendo descontroladamente. La idea era absurda. Visitar un orfanato. Ella que evitaba a los niños, que cambiaba de acera al ver a una familia feliz, que veía en cada risa infantil un eco de su propia pérdida. Sería una automutilación emocional, una peregrinación al corazón de su propio dolor. Intentó luchar contra el sentimiento, racionalizando. «Es masoquismo», se dijo a sí misma, «una búsqueda de más sufrimiento». Pero el impulso era como una corriente, era más fuerte que la lógica, más fuerte que el miedo. Era una necesidad física como la de respirar. En 10 años había construido murallas impenetrables alrededor de su corazón. Por primera vez, algo estaba empujando desde adentro hacia afuera. No sabía qué era, no se atrevía a darle un nombre, solo sabía que necesitaba moverse. Con la misma determinación que usaba para aprobar proyectos de millones de dólares, se puso un abrigo, tomó las llaves de su auto y salió a la noche fría, sin avisar a nadie. Se aferró a una excusa, una armadura para aquel acto de vulnerabilidad. «Es una donación», se repetía en el auto. «Un problema práctico que puede resolverse con recursos. Voy a evaluar el lugar, determinar la necesidad y firmar un cheque». Era una mentira y ella lo sabía. El trayecto de Lomas de Chapultepec hasta el barrio donde se encontraba el orfanato Santa Clara fue un viaje entre mundos. Dejó atrás las calles silenciosas y perfectamente iluminadas, las embajadas y las mansiones escondidas tras altos muros, y se sumergió en el corazón palpitante y caótico de la ciudad. El tráfico, los bocinazos, las luces de neón, la vida hirviendo en las aceras. Era un mundo que ella observaba desde las ventanas de su oficina, pero del que ya no formaba parte. El orfanato en sí era una construcción antigua,
de fachada simple, apretada entre otros edificios. La pintura estaba un poco descascarada, pero las ventanas estaban limpias y desde adentro emanaba una luz cálida y amarillenta. Elena estacionó su auto de lujo, una Pantera negra y reluciente en una calle de autos populares, y sintió todas las miradas sobre ella. Por varios minutos se quedó allí dentro, con las manos en el volante, incapaz de salir. El miedo era palpable. El miedo de que al cruzar esa puerta se desintegraría, de que el sufrimiento contenido allí se uniría al suyo y la ahogaría. Pero el impulso, esa fuerza misteriosa, todavía estaba allí, empujándola. Finalmente salió del auto. Parada en la acera, mirando la puerta de madera simple del orfanato Santa Clara, Elena se sintió más vulnerable que en cualquier sala de juntas. Estaba en la frontera exacta entre su pasado congelado y un futuro aterrador y desconocido. Con una respiración profunda, dio el primer paso. La puerta de madera se abrió a un mundo en movimiento. El interior del orfanato Santa Clara fue un shock sensorial para Elena. El aire olía a una mezcla de sopa de frijoles, lavanda y tiza. Las paredes, de un amarillo desvaído, eran un mural de dibujos infantiles, explosiones de colores y formas que desafiaban cualquier estética formal. Y el sonido era una ola de vida. Niños corriendo, gritando en sus juegos, el traqueteo de juguetes, el llanto de un bebé en algún lugar lejano. Por un instante, Elena sintió el impulso de retroceder, de volver al silencio ordenado de su auto. Toda esa vitalidad era un ataque directo a su dolor silencioso y bien educado. Una mujer de hábito simple y rostro surcado por una sonrisa cansada pero genuina, la recibió. Era la hermana Isabel, la directora. Sus ojos no mostraron la admiración o la intimidación que Elena estaba acostumbrada a ver. En su lugar había una curiosidad cálida, una mirada que parecía evaluar no la cuenta bancaria, sino el alma. «Señora Helena, qué honor. Sea bienvenida», dijo ella, con voz tranquila en medio del caos. Elena, recurriendo a su armadura de ejecutiva, le extendió la mano. «Hermana, le agradezco que me reciba. Como mencioné por teléfono, mi empresa tiene un fondo filantrópico y estoy evaluando instituciones para una donación sustancial». La mentira sonó hueca incluso para sus propios oídos. La hermana Isabel asintió, guiándola por el salón principal. Elena sentía las miradas de los niños sobre ella, pequeños pares de ojos curiosos que la analizaban sin filtros. Intentó sonreír, un gesto rígido y ensayado. Era un territorio extranjero y ella no hablaba el idioma. Mientras la monja hablaba de las necesidades del orfanato, un techo nuevo, más material escolar, un pequeño patio de juegos, la mente de Elena divagaba. Veía a los niños, pero no los miraba de verdad. Eran una mancha de movimiento y sonido que solo ampliaba su sensación de aislamiento. Dándose cuenta de la creciente palidez de Elena, la hermana Isabel, con una sabiduría práctica, sugirió: «Vayamos a mi oficina. Podemos hablar con más calma». La oficina era pequeña, abarrotada de papeles y dibujos. Fue allí donde Elena vio un tablero de corcho en la pared, cubierto con fotos Polaroid de los niños, decenas de rostros sonriendo, y en la esquina inferior una foto un poco desenfocada de una niña que no sonreía. Estaba sentada en un columpio, mirando hacia un lado con una expresión seria, casi solemne. «¿Quién es ella?», preguntó Elena, la voz saliendo casi como un susurro, delatando su interés. La hermana Isabel se giró y miró la foto. «Ah, esa es nuestra pequeña Lara, un alma vieja. Llegó hace unos meses, es callada, no nos da ningún problema, pero hay una tristeza en ella que no logramos alcanzar». La descripción, tan parecida a su propio estado interior, enganchó algo en Elena. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y una de las cuidadoras entró. «Hermana, perdón por interrumpir. Lara no quiere comer.
Está en la biblioteca de nuevo. La hermana Isabel suspiró. Con su permiso, señora Elena. Pero Elena se levantó. El impulso, esa fuerza irracional, volvió con toda su fuerza. ¿Yo puedo ir con usted? Quizás necesite ver la biblioteca también. Para la donación, añadió rápidamente, sonando frágil la excusa. La monja la miró por un instante, un brillo de entendimiento en sus ojos, y solo asintió. La biblioteca era una habitación silenciosa en la parte trasera del edificio. La luz de la tarde entraba por una ventana polvorienta, iluminando estantes torcidos y libros con portadas gastadas. Y allí, en un sillón viejo, estaba ella. La niña de la foto, Lara, no estaba leyendo, solo miraba las figuras de un libro grande en su regazo. La hermana Isabel se acercó. «Lara, querida, ¿necesitas comer un poco?» La niña solo negó con la cabeza, sin quitar los ojos del libro. La monja suspiró y se giró hacia Elena. Así es ella. Vive en su propio mundo. Entonces, el teléfono en el bolsillo de su hábito sonó. «Perdón, es urgente. Vuelvo en un minuto». Y salió, dejándolas a las dos solas en el silencio de la biblioteca. Elena se quedó quieta, el corazón martilleando contra sus costillas. Lentamente se acercó y se sentó en una pequeña silla de madera a una distancia respetuosa, y esperó. Después de un largo minuto, Lara pareció sentir su presencia. Levantó la cabeza del libro y sus ojos se encontraron con los de Elena, y el mundo se detuvo. No eran solo ojos de niña, eran profundos, oscuros, y contenían una melancolía que Elena conocía íntimamente. Pero detrás de la tristeza había algo más, un reconocimiento, una mirada que no se detuvo en su ropa o en su rostro, sino que pareció perforar todas las capas de su armadura, todas las paredes de su castillo de colores, y tocar directamente el epicentro de su dolor. Elena sintió que le faltaba el aire. Una ola de una emoción que no había sentido en una década la golpeó. Una extraña y abrumadora sensación de paz, de familiaridad. El silencio en la habitación no estaba vacío. Era denso, cargado de una comunicación que no necesitaba palabras. Y, por primera vez en 10 años, el dolor en su pecho no era una punzada aguda, sino una melodía suave y triste. La presencia de esa niña no aumentaba su dolor. De alguna manera inexplicable, la calmaba. No sabía por qué, no tenía sentido. Pero, al mirar a esa pequeña huérfana de 6 años, Elena, la arquitecta de acero, sintió el primer temblor en los cimientos de su fortaleza y supo, con una certeza aterradora y maravillosa, que su vida nunca más sería la misma. Elena condujo a casa en un estado de trance. Los colores vibrantes de su mansión, que normalmente parecían burlarse de su dolor, ahora se veían pálidos y sin vida en comparación con la profundidad que había encontrado en los ojos de Lara. Pasó la noche en vela, con la imagen de la niña en su mente. Intentó trabajar, pero los planos de los edificios en su pantalla se transformaban en el rostro serio y pequeño. Intentó leer, pero las palabras se mezclaban. El sentimiento de ese encuentro en la biblioteca la perseguía. Era ilógico. Una mujer como ella, que construyó un imperio sobre hechos, datos y control, estaba siendo atormentada por una emoción sin nombre, despertada por una huérfana silenciosa. «Es tu soledad proyectada», se decía a sí misma, la voz del cinismo intentando retomar el control. «Es el luto jugándote una mala pasada». Pero la excusa no funcionaba. La sensación de paz, de familiaridad, era demasiado real para ser descartada. A la mañana siguiente no pudo luchar más. La necesidad de ver a la niña de nuevo era una sed física. Tomó el teléfono y llamó a la hermana Isabel, con la voz cuidadosamente calibrada para sonar profesional y generosa. «Hermana, buenos días. Pensé mucho en nuestra conversación. Me gustaría pasar por allí hoy para formalizar los detalles de la donación. Y, si no es molestia, me gustaría llevar un pequeño regalo para los niños».
Quizás algunos materiales de arte. Vi a esa niña, Lara, con un libro de dibujo. Parece que le gusta. La pausa de la hermana Isabel al otro lado de la línea fue casi imperceptible, pero Elena sintió que la sabia monja comprendía la verdad detrás de sus palabras. Claro, señora Helena, será una alegría. Lara estará muy feliz. Cuando Elena regresó al orfanato, traía consigo no solo la documentación de la donación, sino también una caja con los mejores cuadernos de dibujo, lápices de colores y acuarelas que el dinero podía comprar. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y una expectativa que la aterrorizaba. Encontró a Lara en el mismo lugar del día anterior, en la biblioteca, como si nunca hubiera salido de allí. Elena se acercó con la caja. «Hola, Lara. Te traje esto», dijo con la voz más suave de lo normal. Lara miró la caja, luego a Elena, y por primera vez un brillo de curiosidad infantil rompió su expresión solemne. Elena se arrodilló en el suelo, abrió la caja y esparció los materiales de arte sobre la alfombra. Lara, vacilante, se acercó. Sus deditos tocaron un lápiz de un azul profundo, el color exacto de la piscina de Elena. Se sentó y sin una palabra comenzó a dibujar. Elena se quedó allí, observándola, el tiempo pareciendo detenerse. Observaba el movimiento de su manita, la forma en que inclinaba la cabeza, la lengua atrapada entre los dientes en concentración. Cada pequeño gesto enviaba ondas de una familiaridad dolorosa a través del pecho de Elena. Lara dibujaba con una intensidad febril. Llenaba la página con formas y colores, una casa, un sol, flores. En un momento dado, estiró el brazo para tomar un lápiz de color del otro lado de la alfombra, un amarillo vibrante como las flores de cempasúchil. Fue un movimiento rápido, inocente, un gesto que cambiaría el universo. Al estirarse, la manga de su suéter gastado y un poco grande se deslizó hacia atrás, resbalando por su antebrazo delgado y pálido. Y entonces el tiempo se detuvo. La respiración de Elena quedó atrapada en su garganta. Sus ojos, que seguían el gesto de la niña, fueron atraídos hacia la piel expuesta. Y allí, grabada en su piel como una constelación secreta, estaba ella, la estrella. Una pequeña marca de nacimiento, de un tono ligeramente más oscuro que la piel. No era una estrella perfecta. Una de sus 5 puntas era un poco más pequeña, casi un defecto. El defecto que Elena conocía mejor que las líneas de su propia mano. La marca que besaba todas las noches. La marca sobre la cual inventaba historias de ángeles. La marca de nacimiento inconfundible de Sofía. El mundo de Elena se hizo añicos. El suelo de la biblioteca pareció desaparecer bajo sus rodillas. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Los flashbacks la golpearon con la fuerza de un puñetazo. Sofía bebé, el bracito regordete en el aire. Sofía en la playa, la marca oscura contra la piel bronceada. Sofía en su regazo, su dedo trazando la pequeña estrella. Era imposible. No podía ser. Era una alucinación. Una coincidencia de una crueldad cósmica. Su mente gritaba todas las razones por las que aquello no podía ser real. Pero su corazón de madre, no tenía dudas. Reconoció a su cría. «Señora», la voz de Lara, pequeña y vacilante, cortó la niebla en su mente. La niña había notado su mirada fija, su palidez mortal, la mano que se había llevado a la boca para ahogar un grito silencioso. Asustada por la intensidad de la reacción, Lara rápidamente bajó la manga, escondiendo la estrella. Pero era demasiado tarde. La imagen estaba grabada a fuego en la mente de Elena. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero no salió ningún sonido. Solo pudo mirar el rostro de la niña, ahora ya no viendo a una huérfana misteriosa, sino buscando desesperadamente los rasgos de su esposo, sus propios rasgos, el rostro de su bebé perdido. Se levantó abruptamente, tambaleándose. Necesitaba aire, necesitaba huir.
Murmuró una disculpa incoherente a la niña asustada y salió de la biblioteca casi corriendo. Pasó junto a la hermana Isabel en el pasillo como un huracán, ignorando su llamada preocupada. Entró en su auto y se quedó allí, las manos temblando incontrolablemente sobre el volante. La fortaleza se había derrumbado. La armadura de acero se había desintegrado. Y en lugar del dolor y el luto, una nueva emoción, 1000 veces más poderosa y aterradora, se apoderaba de todo. Una esperanza monstruosa, imposible y absolutamente innegable. El caos emocional que se apoderó de Elena en su auto dio paso a una claridad fría y aterradora. Al llegar a su fortaleza de colores, no se permitió desmoronarse. El dolor y la confusión se cristalizaron en un único y afilado punto de enfoque. La esperanza era una llama demasiado frágil para ser dejada al viento, necesitaba una muralla de hechos, de pruebas, necesitaba a un profesional. A la mañana siguiente, sentada en su oficina minimalista, con el sol de la mañana creando líneas rectas en el suelo, hizo una llamada. El hombre con el que se encontró horas después, en un café discreto en la Condesa, no era un psicólogo ni un abogado. Era Javier, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado. Un hombre de hombros anchos, rostro impasible y ojos que ya habían visto lo peor de la naturaleza humana. Elena fue directa, su voz desprovista de cualquier temblor. Contó la historia, los hechos, desde el encuentro en el orfanato hasta la revelación de la marca de nacimiento. No le pidió su opinión, no le pidió consuelo, le dio una orden. Necesito saber todo sobre esa niña, cada paso que dio desde que fue encontrada hasta llegar al Santa Clara. Necesito pruebas, Javier, pruebas irrefutables. Y necesito discreción absoluta. Nadie puede saber de esto, especialmente el orfanato. Javier escuchó en silencio, tomando notas en un pequeño cuaderno. No demostró sorpresa ni escepticismo, solo asintió. Empezaré por el informe de su ingreso al sistema de asistencia social. Es el primer hilo del ovillo. Los días que siguieron fueron una nueva forma de tortura para Elena. Era la agonía de la espera, pero ahora era una espera activa. Una cacería había comenzado. Cada vez que su teléfono sonaba, todo su cuerpo se tensaba. El primer informe de Javier llegó por correo electrónico 3 días después. Era conciso. Lara había sido encontrada por una patrulla policial, abandonada en la escalinata de una pequeña iglesia en una calle tranquila, a pocas cuadras de Coyoacán. La fecha era de 5 días después de la desaparición de Sofía. El corazón de Elena martilleó. La proximidad geográfica era una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. El primer pilar de su negación se había derrumbado. 2 días después, Javier llamó. Su voz era diferente, más grave. Elena, hay algo más. El inventario de cuando fue encontrada. No tenía nada con ella, excepto la ropa que llevaba puesta y un objeto. Elena contuvo la respiración. ¡Un objeto! ¿Qué objeto, Javier? Una manta de lana, amarillenta, hecha a mano. Elena cerró los ojos con fuerza. ¿Tienes una foto?, logró preguntar. Minutos después, una imagen llegó a su celular. Era la misma manta de su visión anterior, pero ahora era real. La foto de archivo, fría e impersonal, mostraba el pequeño trozo de lana que ella había tejido con tanto amor. Hizo zoom en la imagen, el corazón en una cuenta regresiva. Y allí estaba, la S imperfecta. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Era la primera lágrima que no era de puro dolor, sino de una certeza creciente. Estaba a punto de llamar a Javier cuando el teléfono sonó de nuevo. Era él. Elena, tienes que venir a mi oficina. Ahora, encontré algo en el archivo original de la desaparición de Sofía, algo que fue enterrado. 1 hora después, en la polvorienta oficina de Javier, él puso sobre la mesa una copia de un documento policial de hace 10 años. Era un anexo, una declaración suplementaria. «Lee esto», dijo.
Era la transcripción de la declaración de un vendedor ambulante de Coyoacán, tomada en ese entonces por un policía novato. El vendedor afirmaba haber visto, la tarde de la desaparición, a una mujer actuando de forma extraña, como si estuviera drogada o enferma, tirando de una niña que lloraba y que correspondía exactamente a la descripción de Sofía. La mujer la arrastraba lejos de la plaza principal, hacia las calles secundarias. En el informe, el detective principal de la época había descartado la declaración como poco confiable, siendo el vendedor un informante conocido y poco creíble. El hilo de la investigación había sido cortado. Al leer esas palabras, algo dentro de Elena cambió fundamentalmente. La narrativa que la torturó durante una década, la historia de su descuido, de su fracaso como madre, de un momento de distracción que costó la vida de su hija, se desintegró. La imagen pasiva de una pérdida trágica fue reemplazada por la imagen activa y violenta de un crimen. Alguien se había llevado a su hija, alguien la arrancó de sus brazos. El dolor profundo no se fue, pero se transformó. El luto se solidificó, convirtiéndose en una furia fría, cortante como un diamante. Sus ojos se levantaron del papel y se encontraron con los de Javier. La mujer vulnerable y de luto había desaparecido. En su lugar estaba la ejecutiva implacable, la mujer de acero, ahora con una nueva y terrible misión. «Javier», dijo ella con voz baja y peligrosa, «la investigación ha cambiado. Ya no quiero solo la prueba de que Lara es Sofía. Quiero saber quién fue la mujer que se la llevó». La furia le dio a Elena una claridad de propósito, pero también la impulsó hacia un territorio peligroso. La prueba final, la que sería incontestable ante la ley y el mundo, era el ADN, la aguja. En otra tensa reunión con Javier, autorizó lo que fuera necesario. «No me importa el costo o el método, Javier, necesito esa prueba». El plan del investigador era arriesgado, pero brillante en su simplicidad. A través de un contacto en un laboratorio que prestaba servicios al orfanato, conseguiría acceso a la muestra de sangre de Lara de un examen de rutina reciente, que sería oficialmente descartada por contaminación. Nadie en el orfanato lo sabría. Sería un fantasma en los registros del sistema. Elena sintió el peso ético de la decisión, invadir la privacidad de la niña que creía ser su hija. Pero la imagen de esa mujer arrastrando a Sofía por las calles de Coyoacán aniquiló cualquier vacilación. Era una guerra y usaría todas las armas a su disposición. A la mañana siguiente, Elena proporcionó su propia muestra de ADN en una clínica privada. Las dos muestras, la suya y el pequeño frasco con la sangre de Lara, fueron enviadas al laboratorio más avanzado del país, con una solicitud de máxima urgencia. El plazo prometido era de 72 horas, y así el primer reloj comenzó a correr. 72 horas para que la ciencia confirmara lo que su corazón ya había sentenciado como verdad. La espera, esta vez, fue diferente. No era la espera pasiva de un alma enlutada. Era la espera de una depredadora antes del ataque. No dormía. Pasaba las noches en su oficina, no mirando al techo, sino trazando estrategias. En su mente, no solo estaba planeando la recuperación de su hija, sino también la destrucción de la persona que había robado su vida, el imperio que construyó, sus conexiones, su poder. Todo sería movilizado para ese fin. En la segunda noche de la espera, mientras Elena analizaba los informes de Javier sobre la rutina del orfanato, su teléfono seguro sonó. Era él. La urgencia en su voz era una alarma de incendio. «Elena, tenemos un problema, un gran problema». Su corazón se heló. «¿Qué pasó?» «Lara no solo está en el sistema, está en un proceso de adopción y está en la fase final». Elena sintió que el suelo desaparecía. Un oponente que ni siquiera sabía que existía acababa de entrar en el campo de batalla. «¿Quién?», preguntó ella con voz cortante.
Una familia llamada Medeiros, familia tradicional, influyente. Parece que tienen conexiones en el poder judicial. Su proceso, que normalmente lleva más de un año, fue acelerado. Están presionando para finalizar. Y con eso, un segundo reloj, más fuerte y amenazador que el primero, comenzó a sonar en su cabeza. El reloj de la burocracia, el reloj de la ley, que ahora trabajaba en su contra. Su fortuna, su poder, ¿de qué servían contra una firma en un papel, contra un juez que ya había tomado una decisión? Podía tener la verdad en su sangre, en su corazón, pero los Medeiros tenían un proceso legal casi concluido. ¿Cuándo, Javier?, preguntó, el pánico subiendo por su garganta. ¿Cuándo es la audiencia final? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Mis contactos tienen miedo de hablar. Los Medeiros son poderosos. La fortaleza de Elena, su casa de colores vibrantes, de repente se convirtió en la antesala de su ejecución. Estaba atrapada entre dos cronómetros, el de la aguja, que contaba las horas para la revelación científica, y el del mazo, que contaba los días, quizás horas, para que su hija le fuera arrebatada por segunda vez, esta vez de forma legal, definitiva e irrevocable. La furia que la movía ahora estaba mezclada con una desesperación creciente. Caminaba de un lado a otro en su oficina, la mujer que comandaba horizontes urbanos ahora impotente, una prisionera del tiempo. La cacería por la verdad se había convertido en una carrera contra la desaparición legal de su propia hija. Y estaba perdiendo. Cada segundo de silencio del laboratorio, cada hora sin noticias de Javier, era el sonido de su esperanza siendo aplastada bajo el peso del martillo de un juez. La mañana del tercer día amaneció, y con ella el plazo final de 72 horas del laboratorio. Elena no había pegado un ojo. Estaba sentada en su oficina desde la noche anterior. La única luz proveniente de la pantalla de la computadora, el cursor parpadeando en su bandeja de entrada de correos, que actualizaba cada 30 segundos. Cada correo no deseado, cada notificación de negocios, era una pequeña puñalada de decepción. Javier aún no tenía la fecha de la audiencia, lo que significaba que el peligro podía estar a días o a minutos de distancia. La incertidumbre era un veneno. La mujer que controlaba un imperio estaba reducida a una prisionera, rehén de un laboratorio y de un sistema judicial que se movía en las sombras. La furia se había agotado, dando paso a una ansiedad desnuda y cruda. Y entonces, a las 11:43 de la mañana, apareció un nuevo correo. El remitente era el nombre del laboratorio de genética. El asunto era una sola palabra, fría e impersonal. Resultados. El tiempo se detuvo. El aire en sus pulmones se solidificó. Su mano, que se movía hacia el mouse, se congeló en el aire. Allí, en esa línea de texto digital, estaba la respuesta, la llave que podría liberarla o sellar su destino para siempre. El miedo la paralizó. El miedo de que, incluso después de todo, de la mirada, de la marca, de la manta, la ciencia, en su lógica fría e implacable, pudiera decir no. Sería el golpe de gracia, un certificado de su propia locura. Cerró los ojos, invocó la imagen del rostro de Sofía, la imagen de la estrella en su piel, y hizo clic. El archivo PDF se abrió. Era una página austera, llena de tablas, gráficos de marcadores genéticos y un lenguaje que no comprendía. Su mirada desesperada barrió el documento, saltándose la jerga, buscando una conclusión, una palabra, cualquier cosa. Y entonces, al final de la página, en un cuadro de texto destacado, la encontró. La verdad. Conclusión del análisis comparativo de ADN. La probabilidad de maternidad entre la muestra A, Elena, y la muestra B, Lara, es del 99,99%. Elena leyó la frase, y la leyó de nuevo, y de nuevo. Las palabras comenzaron a desdibujarse a través de las lágrimas que brotaron y desbordaron de sus ojos.
99%. No era una teoría, no era una esperanza, era un hecho, era la verdad. Lara era Sofía. Un sonido gutural emergió del fondo de su pecho, una mezcla de sollozo, grito y risa. La tensión de una década, el peso de una culpa que cargó como una cruz, la angustia de los últimos días, todo se rompió en una ola catártica de emoción. Se inclinó sobre el escritorio, la cabeza entre los brazos, y lloró como no había llorado desde aquella tarde en Coyoacán. Pero estas no eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de reencuentro, de validación, de un milagro confirmado por la ciencia. Sofía susurraba a la mesa pulida: «Hija mía, te encontraron. Mamá te encontró». En medio de esta explosión de alivio, su teléfono personal sonó, el sonido estridente cortando el momento sagrado. Era su abogado principal, Carlos. Elena respondió, la voz aún embargada por las lágrimas de alegría. «Carlos, lo tengo la prueba. Es ella. Mi Sofía es...» «Elena, escucha». La voz del abogado la interrumpió. Estaba tensa, desprovista de cualquier emoción. «Elena, lo siento mucho. Acabo de recibir la citación del tribunal. La audiencia final para la adopción de Lara por los Medeiros es mañana, a las 10 de la mañana». El mundo de Elena, que acababa de expandirse en un universo de alegría, implosionó en un agujero negro. Las palabras del abogado resonaron en el silencio que se formó en su mente. «¿Qué?», logró decir, la voz un hilo. «¿Mañana? No, Carlos, no entiendes. Tengo la prueba de ADN. Es 99,99%. Es mi hija». «Entiendo, Elena, pero a la ley no le importa eso ahora», dijo Carlos, la voz dura por la urgencia. «Esta prueba se obtuvo de forma privada, no fue ordenada por el tribunal. Para el juez, en este momento, es solo un pedazo de papel. El proceso de los Medeiros está legalmente completo. Mañana es solo una formalidad para la firma final. Ellos tienen el poder, tienen la influencia. No tenemos tiempo para presentar una moción, para que el juez siquiera considere esta evidencia». «Elena, lo siento mucho. La verdad llegó demasiado tarde». Elena se quedó en silencio, con el teléfono presionado contra su oído. Su mirada cayó sobre la pantalla de la computadora, sobre la frase que, segundos antes, era su salvación. «Probabilidad de maternidad, 99,99%. La prueba absoluta de su mayor triunfo, ahora era el monumento de su derrota final. Había encontrado a su hija solo para perderla, 24 horas después, ante la ley, ante una firma, ante otra familia. El reloj de la aguja le había dado la verdad, pero el reloj del sistema la había sentenciado. El silencio que siguió a la llamada de Carlos fue más profundo que el de una década de luto. Era el silencio de la derrota absoluta. Su abogado comenzó a hablar de mociones, apelaciones, una batalla legal que llevaría meses. Elena lo interrumpió. «No, Carlos», dijo, con la voz extrañamente tranquila, vacía de pánico. «El tiempo de la ley se acabó». En ese instante, algo dentro de ella se rompió y se rehizo. La ejecutiva, la estratega, la mujer que siempre jugó según las reglas del poder y la lógica, murió. Quien quedó fue solo una madre, y una madre a punto de perder a su hija por segunda vez no sigue las reglas, las rompe. Pasó la noche en vela, pero no con abogados ni con planes de batalla legales. Fue a la puerta del cuarto de Sofía, la abrió y entró en el santuario de su dolor. Esta vez no limpió, buscó. Abrió una pequeña caja de madera guardada en el fondo del armario. Allí dentro estaban sus armas, no documentos, sino reliquias. Sacó la pequeña manta amarilla, ahora recuperada por Javier. Tomó un álbum de fotos, con imágenes de una Sofía sonriente, la marca de la estrella visible en su brazo en casi todas. Encontró un pequeño zapatito de lana que se había caído el día de la desaparición. No estaba preparando un caso legal.
Estaba reuniendo las piezas de una vida robada. Se estaba preparando no para convencer a un juez, sino para despertar un alma. A la mañana siguiente, en el Tribunal de lo Familiar de la Ciudad de México, la atmósfera era estéril y formal. El juez, un hombre de rostro cansado, presidía la audiencia. A un lado, la familia Medeiros, elegante, confiada con sus abogados. En el centro, pequeña y perdida en una silla grande, estaba Lara, vestida con ropa nueva que parecía incómoda. El juez leía el documento final, su voz un murmullo monótono que sellaría el destino de la niña. Y fue en ese momento que las puertas del tribunal se abrieron con fuerza. Elena entró. No la ejecutiva de acero, sino una mujer con los ojos en llamas, sosteniendo una pequeña caja de madera. «¿Qué significa esto?», gritó el juez, irritado por la interrupción. «Seguridad, retiren a esta mujer». Pero Elena no se detuvo. Caminó hasta el frente del tribunal, ignorando a los abogados y a los guardias que se acercaban. «Señoría», dijo, con la voz clara y fuerte, resonando en el silencio que se formó. «Mi nombre es Elena, y esta niña que usted está a punto de entregar a otra familia es mi hija, Sofía, desaparecida hace 10 años». Un murmullo recorrió la sala. El abogado de los Medeiros se levantó. «¡Protesto! Esto es un absurdo. No hay pruebas». «¿Pruebas?», repitió Elena con una sonrisa triste. Abrió la caja sobre la mesa. «¿Usted quiere pruebas?». Sacó la pequeña manta amarilla. «Yo tejí esta manta. Yo bordé esta S imperfecta en la esquina. Pregúntele a ella si duerme con ella todas las noches, incluso sin saber por qué». Mostró una foto de Sofía bebé. Esta marca de nacimiento en forma de estrella, con una punta más pequeña, está en su brazo en este exacto momento. Puso la prueba de ADN sobre la mesa. «Y esto, señoría, es la ciencia confirmando lo que mi corazón nunca dejó de saber. 99%. El juez estaba en shock, sin palabras, pero Elena sabía que eso no era suficiente. Le dio la espalda a él, a la ley, al mundo, y caminó lentamente hacia la niña. Se arrodilló en el suelo, hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de Lara. La sala entera contuvo la respiración. «Hola», susurró Elena, ignorando a todo y a todos. «Sé que estás confundida, pero necesito que intentes recordar. Una canción». Y comenzó a tararear muy bajo la melodía de la canción de cuna que le cantaba todas las noches. «De una casa con paredes muy coloridas, de un beso en una pequeña estrella en tu brazo antes de dormir». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena. «Tu nombre no es Lara, mi amor. Tu nombre es Sofía. Yo soy tu mamá». El clímax emocional flotó en el aire, denso y pesado. La niña miró a Elena, el rostro un lienzo en blanco. La señora Medeiros tiró del brazo de la niña. «No la molestes». Pero entonces algo sucedió. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, su boquita tembló, y, en un susurro, tan bajo que casi no se oyó, una palabra fragmentada, un fósil de su memoria más profunda, salió a la luz. «Mamá». La palabra, aunque un susurro, explotó en el silencio del tribunal como un trueno. Al juez se le cayó la pluma. A la señora Medeiros se le desencajó la mandíbula. Fue la prueba final, la prueba que ningún documento podía refutar, la prueba del corazón. 6 meses después, la misma mansión, las mismas paredes de un rosa mexicano vibrante, pero el silencio ha muerto. La casa está viva, resonando con el sonido más hermoso del mundo, risas infantiles. Vemos a Elena y Sofía, empapadas, corriendo por el jardín, librando una guerra de pistolas de agua. La piscina, antes un espejo de soledad, ahora es un patio de juegos. El cuarto, antes un santuario de dolor, ahora es un universo de juguetes e historias leídas en voz alta. Elena, con el pelo mojado y una alegría que la ha rejuvenecido 20 años, abraza a su hija.
La cámara se aleja lentamente, dejándolas en su mundo redescubierto, una imagen de esperanza realizada, probando que los colores de la vida, una vez perdidos, pueden de hecho volver más brillantes y preciosos que nunca. La historia de Elena y Sofía es la prueba de que las fortalezas más altas que construimos son las que erigimos alrededor de nuestros propios corazones, y que a veces es necesario que todo se derrumbe para que la luz pueda entrar. El viaje de Elena no fue solo sobre encontrar a una hija perdida, fue sobre reencontrarse a sí misma, sobre aprender que la verdadera fuerza no está en soportar el dolor en silencio, sino en el coraje de arriesgarlo todo por amor, incluso cuando todas las probabilidades están en tu contra. Esta historia nos hace preguntar, ¿cuántas veces nos rendimos demasiado pronto? ¿Cuántas veces aceptamos la lógica de la pérdida cuando el instinto del amor todavía susurra en nuestros oídos? ¿Qué se necesita para romper nuestras propias reglas y luchar por la verdad de nuestro corazón? ¿Qué despertó esta historia en ti? ¿Cuál es la mayor lección que sacas de la actitud de Elena en el tribunal? Deja tu reflexión en los comentarios de abajo. Nos encanta leer cómo cada historia toca el alma de quienes nos ven. Si este viaje de furia, fe y reencuentro te ha emocionado, demuestra tu apoyo con un me gusta. Eso nos ayuda a seguir trayendo narrativas poderosas como esta. Y si conoces a alguien que necesita un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es suyo, comparte este video. Para no perderte ninguna de nuestras historias sobre la increíble fuerza del espíritu humano, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque, al final de cuentas, las batallas más importantes de la vida no se ganan con poder o dinero, sino con un corazón que se niega a rendirse. Hasta la próxima.